Y primeramente agradecerte por el tiempo que estás dedicando, ya que vas a impartir 2 conferencias, esta es la primera, y aprendamos juntos, Julio. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por, ¿verdad, Iad, por el pase. Antes, digamos, de iniciar, obviamente un agradecimiento especial tanto a los organizadores como a los distintos patrocinadores, que gracias a ellos se pudo realizar este evento, ¿verdad? La transformación como tal es uno de los sabores más importantes que existe hoy en día, ¿verdad? Y en esta ocasión tengo el honor de que me hayan invitado para poderles hablar un poco sobre la importancia del IGEST en Big Data. Eh, obviamente, ¿quién soy yo, verdad? Yo soy actualmente Julio Riola, soy un consultor especialista en inteligencia de negocios con más de 15 años de experiencia en la rama. Soy conferencista y arquitecto también en soluciones tanto de BI, de base de datos y analítica a nivel regional. Fundador de Novo Soluciones, una empresa especializada en ámbitos de inteligencia, productividad, analítica y mentoría. Conferencista, evangelista y miembro activo de SQL Path. Y cofundador y blogger a nivel de DataPro Latam. DataPro Latam obviamente es un sitio exclusivo, lo que busca es un poco de transmitir los conocimientos que vamos adquiriendo a nivel de las diferentes tecnologías y ponerlo en disposición, ¿verdad?, del público para que de alguna manera pueda aprender en base a las experiencias, ¿verdad?, la usabilidad de diferentes tecnologías, ¿verdad?, que ponemos hoy en día. Actualmente también tenemos un canal de YouTube, ¿verdad?, entonces los invito a visitarnos para que puedan conocer un poco más de todas estas áreas. Para la sesión del día de hoy, la agenda que vamos a ver va a consistir en, primeramente, que es Big Data. Si bien es cierto, estamos hablando de ingesta, pero ingesta son uno de los pilares del Big Data. Vamos a poder identificar cuándo nosotros vamos a hacer uso de una solución de este tipo y cuándo no. Vamos a permitir, de alguna manera, identificar este tipo de particulares. Vamos a poder establecer criterios. Vamos a realizar procesos de ingesta. Vamos a ejecutar algunos servicios de nube, tipos de procesamiento y lo más bonito y lo más importante, vamos a ver funcionalmente las herramientas que pone a disponibilidad Azure, ¿verdad?, para lo que es el proceso de ingesta como tal. Ya digamos dicho esto, obviamente tenemos que entrar en lo que se denomina Big Data. Existen muchas terminaciones a nivel de Big Data, ¿verdad? Muchas veces, tal vez, confundimos la terminación. Cuando hablamos de Big Data, creemos que estamos hablando de un bloque de datos grande, simplemente desde un enfoque relacional. Pero en realidad Big Data es más que eso. O sea, Big Data no solamente consiste en tener información, almacenada en un modelo relacional para que sean procesadas. Big Data tiene otras aristas muy diferentes al modelo convencional que hemos venido trabajando. O sea, actualmente Big Data lo que hace es un proceso que permite trabajar con unas cantidades de datos a gran escala, ¿verdad?, que sobrepasan muchas veces el software convencional con el que estamos acostumbrados, los cuales no solamente se encarga de la adquisición, sino también de los procesamientos y también las diferentes interfaces, la analogía y estudio para que puedan brindar ese insumo que muchas veces las organizaciones necesitan para los procesos de toma de decisiones. Entonces, cuando decimos esto, obviamente hay que tomar en consideración 3 aspectos o 3 pilares puntuales dentro del Big Data. Cuando, mejor dicho, nosotros queremos implementar un proyecto de este tipo. El primero es infraestructura. Es actualmente, ¿qué necesito yo tener para poder albergar una solución de este tipo? ¿Qué tecnología puedo hacer uso para poder desarrollar una solución bajo la conceptualización de Big Data? ¿Y qué servicios tenemos disponibles hoy en día también para poder hacer uso del mismo, ya sea servicios que se encuentran disponibles en la nube, algún tipo de servicio adicional que no se encuentra considerado dentro de la GAP de la organización? Entonces, todos estos factores son eventos que van sucediendo, más complejos en algunos casos en las organizaciones, que muchas veces conlleva hacer un esfuerzo adicional para poder trabajar con esa magnitud de datos. Y esto en virtud a que hoy en día la información es algo que está vital a través de cada minuto que va pasando. Tal vez en un escenario un poco anterior, esto era un poquito más fácil de administrar, en el sentido que muchas veces cuando hablábamos de sistemas, teníamos que estar trabajando bajo aspectos de volumetría para poder conocer la magnitud de la información que se iba a albergar, poder determinar almacenamientos especiales, entre otras cosas. Pero ¿qué sucede cuando hoy en día, digamos, la información no radica únicamente en sistemas, sino también en los eventos que va sucediendo a nivel de la sociedad? Por ejemplo, ¿qué sucede a nivel de los diferentes dispositivos electrónicos que tenemos en los hogares,
qué sucede a nivel de aquellos sensores o equipos computacionales que están ajenos a nuestros hogares, que de alguna manera transmiten información que podría ser considerado un insumo importante para efecto de analítica como tal. Entonces, si nos basamos en base a eso, obviamente estamos en un proceso cambiante donde la información predomina y donde los datos van fluyendo minuto a minuto. Por ejemplo, muchas veces nos podemos a pensar, ¿cuántos correos electrónicos puede mandar a nivel mundial en un solo minuto? ¿Cuántos videos se pueden subir? ¿Cuántas fotografías puedo llegar a compartir? O inclusive hoy en día todo el mundo tiene comunicación a través de redes sociales. ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántos tweets puedo realizar? Entonces, esa diversidad de información muchas veces me permite a mí identificar cierta necesidad de la población para poder incorporarlo dentro de mi analítica organizacional. Y para eso yo necesito conocer primeramente de antemano todos estos insumos que me permiten decidir, ¿verdad?, hacia qué es lo que yo voy. Como mencioné, este tipo de escenarios no necesariamente se trabaja en un esquema anterior, ¿verdad?, donde teníamos una volumetría manejable, sino que esta información va predominando minuto a minuto. Entonces, ya digamos, explicando un poco lo que es la analogía del Big Data y cómo nos vamos a enfrentar a la temática de los datos, hay 5 puntos importantes que se tienen que tomar en consideración cuando nosotros debemos desarrollar una solución de Big Data, el cual vamos a llamar las famosas 5 Vs. Como muestra en la imagen, digamos, vamos a tener volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Pero en realidad, ¿qué me dicen en realidad estos pilares? ¿Cómo funciona o cómo lo puedo adaptar a mi organización? Por ejemplo, vamos a ir analizando uno de esos pilares y vamos a por lo menos ir aterrizando el nivel de importancia y de acciones que vamos a tener que tomar en cuenta cuando implementamos una solución de ese tipo. Por ejemplo, el primero, el volumen. Cuando hablamos de volumen nos estamos refiriendo al tamaño, al espacio, al almacenamiento. Si bien es cierto, anteriormente esto era un valor manejable, ¿verdad?, en donde de alguna manera, por aspecto de volumetría o de medio de interfaz, nos permitía a nosotros conocer o tener un poquito de noción de con cuánta información vamos a estar trabajando para tomar las previstas tecnológicas y analíticas necesarias. Hoy en día, el tema de volumen es un reto bastante grande para las organizaciones, porque cuando nos enfrentamos a nivel, digamos, de información, estamos hablando ya de datos que superan normalmente los esquemas tradicionales, kbytes, megabytes, sino ya inclusive nos encontramos a nivel de gigas, pentas, hexas, entre otros. Entonces, ese tipo de conjeturas conlleva a verificar qué plataforma tecnológica disponemos hoy en día para poder controlar esa magnitud de información. ¿Existen servicios? Sí. ¿Cuál es el que necesito? ¿Cuál es el más óptimo? ¿Y cuál es el que está focalizado a la necesidad de la organización? Entonces, ya hablando un poco de la parte de volumen, me voy a ir a la parte de velocidad. Cuando hablamos de velocidad, no nos estamos refiriendo a una velocidad de procesamiento, no. Nos estamos refiriendo a una temática de la velocidad como fluyen los datos. Esto muchas veces va a depender, ¿verdad?, obviamente, del nivel de intercepto que se va a tener a nivel de la información. Y en muchos casos, ese tipo de datos van a quedar obsoletos de medida de los procesamientos analíticos que hacemos. Por poner un ejemplo, digamos que en este momento tenemos un sensor que se encarga de evaluar la temperatura climatológica, ¿verdad?, en la que nos encontramos. Si en este momento yo hice una interpretación hace un minuto, identifiqué que era un día soleado, caluroso y la temperatura predomina en un rango de X a Y. Y esa fue la información que se envió directamente a la nube y la información que yo analicé. Pero de un minuto a otro, ese sensor pudo haber cambiado de eventualidad. ¿Por qué? Porque pasó una nube, obviamente cayó una lluvia, obviamente generaron un aspecto de cambio climatológico que ya no es tan conciso con la información que extraje hace un minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que la velocidad con la que trabajan los datos, la cual es relativamente alta, es un factor muy importante a tomar en cuenta al momento de que nosotros generamos los procesos de ingesta de datos, y eso lo vamos a explicar más adelante, para poder trabajar este tipo de cosas. El tercer pilar con el que vamos a trabajar dentro del Big Data va a ser la parte de variedad. Cuando hablamos de variedad nos estamos refiriendo a la tipología de datos con la que tenemos hoy en día. Tal vez en un escenario pasado nos encontrábamos con información estructurada, la cual venía bien armadita, ¿verdad? Obviamente sus tabulaciones respectivas que facilitaban el entendimiento de la data. Pero hoy en día nos encontramos con diversas tipologías de datos que muchas veces la comprensión implica realizar procesos, valga la redundancia, complejos, ¿verdad?,
para poder de alguna manera interpretarlos. Para este escenario, obviamente, tenemos tres tipos de sabores a nivel de datos. Vamos a tener los datos estructurados, los cuales tienen un modelo relacional fácilmente entendible. Vamos a tener los datos no estructurados, los cuales pueden provenir de videos, de fotos, de audios inclusive. Y vamos a tener datos semiestructurados, que no necesariamente tienen la misma estructura uniforme de los datos estructurados, pero que en base a ciertos procesos me permite identificar en base a patrones o alguna característica particular qué es lo que estamos hablando. Casos como, por ejemplo, archivos JSON, XML, HTML, entre otros. Entonces, el objetivo de esta variedad es poder, de alguna manera, relacionar esos tres esquemas de datos para poder brindar ese valor agregado que busca la organización, que algo natural que normalmente no hacían los sistemas convencionales. Entonces, ya estamos viendo un sabor atractivo, bastante interesante del concepto de Big Data, en donde podemos focalizar, ¿verdad?, toda la analogía que normalmente hoy en día no tenemos. El otro pilar es el que conocemos como veracidad. Cuando hablamos de veracidad, estamos hablando obviamente de garantizar la validez de la información, o de los datos, mejor dicho. Cuando hablamos a nivel de validez, nos estamos refiriendo exclusivamente a que normalmente los datos, al ser externos, muchas veces conllevan a algún proceso de limpieza, de transformación y de depuración de datos. Pero muchas veces estos procesos conllevan a que el dato ya no sea tan válido como el que se necesitaba originalmente. Entonces, este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta porque ese es el que nos va a permitir garantizar que toda la analogía que hemos seguido a través de los pilares me va a poder dar un valor agregado. Y cuando hablo de valor agregado me sitúo en el último pilar, que en conjeturas es uno de los más importantes. De nada sirve realizar un proceso de Big Data cuando en realidad ese dato en particular que va a estar sufriendo diferentes cambios no tienen un valor sustancial para la organización. No tienen ese nivel de poder llegar a una conjetura que me permita tomar una decisión exacta. Entonces, estos criterios son muy importantes a tomar en cuenta cuando queremos hacer un desarrollo de este tipo, porque dependiendo del valor final que le vamos a dar, debemos establecer los mecanismos necesarios para poder extraer los datos por medio de un proceso de ingesta necesarios para efecto de una toma de decisiones acertada. Entonces, ya digamos, mencionado esto, obviamente los criterios de aplicación del Big Data puede ser bajo muchos esquemas. Podemos aplicar un Big Data a través de web y redes sociales. Por ejemplo, quisiera yo sacar algún comportamiento en base a posteos, tweets, comentarios, entre otros, que puedan viajar en redes sociales, para hacer una analogía de sentimiento que podríamos verlo en etapas posteriores a la ingesta sobre lo que va sucediendo en redes sociales. Podemos tener también información a nivel de diferentes máquinas, temas transaccionales, por ejemplo, caso de las bolsas, aspectos biométricos, por ejemplo, hoy en día que estamos con la situación del COVID, ¿verdad? Podríamos tener inclusive dispositivos biométricos que a base de sensores puedan estar remitiendo ciertos eventos en la nube sobre patrones, ¿verdad? Temperatura, percepción directamente de las personas y en base a eso poder sacar una analítica motivando, digamos, una campaña de prevención o de cuidado directamente a través de las personas que van pasando por estos dispositivos. Y tenemos obviamente también la diversificación de las estructuras como tal. Entonces, el Big Data en realidad no solamente va focalizado a una área como tal, va focalizado en realidad sobre la magnitud de datos que se van a ir interactuando como una finalidad que busca promover y evaluar ese tipo de comportamientos que la data va a tener minuto a minuto. Entonces, ya habiendo explicado un poco lo que es la parte de conceptualización del Big Data, vamos a centralizarnos ahora sí en los procesos de ingesta y la arquitectura del Big Data como tal. Como podemos notar en la parte de la izquierda, vamos a tener obviamente una diversificación de tipo de datos. Vamos a tener datos no estructurados, datos semiestructurados, ¿verdad? En donde de alguna manera, datos estructurados, en donde de algún momento vamos a tener que extraer esa información. Y aquí es donde interviene uno de los procesos más importantes, por lo menos en lo personal, a nivel del Big Data, que es la ingesta. La ingesta consiste en el proceso de obtener de diversas fuentes de información en diferentes tipologías de datos, ¿verdad? Aquellos datos de forma cruda que se necesitan para que puedan ser gestionados en posteriores etapas del Big Data.
¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros realizamos esa extracción, la ingesta consiste en poder alojar esos tipos de datos de diversificación de tipos en un segmento que pueda ser almacenado, analizado y posteriormente preparado y entrenado para que un usuario final pueda canalizar y entender la información que pudo originalmente ser extraída. Entonces, a nivel de Azure, como ustedes pueden notar en la parte superior, tenemos un servicio que se encarga de orquestar este tipo de ingesta de datos, que se conoce como Azure Data Factory. Aunque no necesariamente Azure Data Factory es el único servicio que permite hacer la ingesta. También tenemos otros servicios complementarios, como los hubs, por ejemplo, en Azure. Tenemos también las soluciones por medio de streaming, ¿verdad? Y de alguna manera nos va a permitir poder enriquecer un modelo como tal. Entonces, antes de entrar a la parte de qué es Azure Data Factory y cómo funciona, vamos a situarnos en nuestro portal de Azure y vamos a empezar a crear un grupo de recursos. Un grupo de recursos es más que todo un contenedor donde vamos a albergar diferentes servicios de Azure que vamos a utilizar para un fin en particular. Entonces, yo me voy a citar en un grupo de recursos y en el grupo de recursos voy a crear uno nuevo. Vamos a llamarlo Resource Group Data Pro Latam número 10. Vamos a especificarle una región, en este caso vamos a decirle que va a ser el este, y le vamos a decir crear. En este momento, Azure lo que va a hacer es una validación para ver si las características con las que fue configurada son válidas para crear el grupo de recursos y se le da a crear. En este momento ya fue creado mi grupo de recursos número 10, como lo pueden notar, pero en este momento yo no dispongo de servicios. Entonces, en este momento vamos a empezar a ir incorporando servicios con los que vamos a interactuar en nuestro primer demo. Vamos a crear un servicio que se va a llamar Azure Data Factory. Vamos a llamarlo Data Factory Data Pro Latam número 10. Vamos a especificar una versión, en este caso vamos a utilizar la número 2. Vamos a vincular este servicio sobre un grupo de recursos, que en este caso es el Data Pro Latam 10 que yo seleccioné, que acabo de crear hace un momento. Vamos a decir lo que va a estar alojado en el este y le vamos a decir que se crea. Entonces, mientras él va creando, vamos otra vez a situarnos en nuestro grupo de recursos. Vamos a irnos a Data Pro Latam 10. Vamos a decirle agregar y vamos a crear nuestro repositorio de base de datos. En este caso, vamos a decirle que el grupo de recursos donde va a estar esta base de datos va a ser el grupo de recursos del laboratorio Latam 10. Vamos a ponerle un nombre. Este va a ser el nombre de mi base de datos. Vamos a crear un nuevo servidor donde va a alojar este grupo de base de datos. Server Data Pro Latam. Vamos a especificarle un usuario, en este caso vamos a utilizar Julio, una contraseña y vamos a especificarle una región. Entonces vamos a darle OK. Y en este momento vamos a configurarle obviamente unas características de storage a nivel de la base de datos. Entonces digamos vamos a utilizar uno básico. Vamos a decirle que sí. Posteriormente le vamos a dar siguiente. Vamos a decir que el endpoint va a ser público. Vamos a decir que vamos a trabajar como una base de datos de ejemplo, que es esta de aquí, la AdventureWorks LT. Le vamos a dar siguiente. Y posteriormente vamos a proceder a crear el servicio. Entonces aquí aparece el summary con las características que yo especifiqué. Y le vamos a decir crear.
Entonces, mientras él va creando, vamos a ir configurando los otros dos servicios con los que vamos a hacer el primer demo. Resource Group, Datapro Latam número 10. Aquí démonos cuenta que ya mi servicio de Azure Data Factory ya fue creado. Vamos a decirle que vamos a agregar un Data Lake. En este caso lo vamos a encontrar en un Storage Account. Vamos a asociarlo sobre el mismo grupo de recursos. Vamos a llamarlo Storage Account, Datapro Latam 10. Vamos a decirle que se va a encontrar en el este. Y obviamente aquí vamos a darle siguiente, y vamos a habilitar esta opción de generación 2 en el Data Lake. Y le vamos a dar crear. Ok, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque el proceso de ingesta que vamos a crear en este momento, vamos a extraer los datos desde una base de datos SQL Azure Database por medio del servicio de Azure Data Factory para poder llevarlo hacia un repositorio de Azure Data Lake, el cual puede albergar diferentes tipologías de datos. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ver en este primer demo. Entonces, mientras se van creando los servicios, es importante, como les mencioné, explicar qué es Azure Data Factory, que es un servicio de Azure gestionado que me va a permitir orquestar de la fuente de información, que en este caso va a ser un SQL Azure Database, hacia un repositorio Azure Data Lake Generación 2. Y sobre eso poder trasladar los datos necesarios por medio del proceso de ingesta para que posteriormente esa data pueda ser analizada, preparada o entrenada hacia un usuario final. Entonces, en el caso de Azure Data Factory, sí es importante, digamos, tener claro que estamos albergando 4 elementos principales. Data Factory está compuesto por estos 4. El primero, que es el que se conoce como un Linked Service, que no es nada más y nada menos que el origen del dato, donde se encuentra la información, un simple conector. Obviamente, este conector no va a ser hacia modelos relacionales, puede ser hacia cualquier universo, estructurado, no estructurado o semiestructurado. Vamos a tener un set de datos que va a interactuar con la información que proviene de este Linked Services, y sobre este set de datos vamos a realizar actividades. Cuando hablamos de actividades nos estamos refiriendo a una actividad de movimiento de datos, de copia, de transformación, de flujo, entre otros, ¿verdad? Y después de eso va a estar contenido en un diferente pipeline. Un pipeline más bien es un contenedor que se va a encargar de agrupar un conjunto de actividades en función a NC de datos que vienen provistos de diferentes linked services. Entonces, ya habiendo explicado un poco esto, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer en este primer escenario es ejecutar un proceso de ingesta. Actualmente el Big Data maneja 2 tipologías a nivel de ingesta. La primera es la que se conoce como el proceso por lotes o batch comúnmente, en donde este tipo de procesamientos más bien son muy rutinarios, son muy repetitivos. Es decir, tenemos un proceso que se encarga de la extracción, transformación de los datos, se encarga de moverlo hacia un destino de forma concurrente, todos los días, todas las noches, todas las mañanas, cada 5 horas, dependiendo del caso, porque ya existe una estructura predefinida. Entonces, significa que van a haber ciertos extractos de tiempo en donde se va a estar ejecutando estos procesos por lotes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta primera demo que hemos estado dejando configurando los servicios? Vamos a empezar a mover la información de un SQL Azure Database hacia un Data Lake utilizando estos 3 servicios. Data Factory como orquestador, la fuente que sería una base de datos de Azure, ¿verdad? De SQL, y el destino que sería un Data Lake generación 2. Entonces, nos vamos a devolver un momento a nuestro grupo de recursos donde ya los servicios tuvieron que haber sido creados. Entonces,
Como pueden notar, aquí ya tenemos cuatro servicios configurados en mi grupo de recursos. La base de datos de ejemplo, el Azure Data Factory, un Storage Account y un SQL Server. Lo primero que voy a hacer es configurar mi Storage Account, que en este caso sería mi Data Lake, para poder establecer una ruta en donde se va a albergar ese archivo que voy a extraer. Me sitúo en el Data Lake, ¿verdad? Y en este caso me voy a ir a la sección de contenedores. Vamos a crear uno nuevo que se va a llamar Datos Retail, porque el escenario de ventas, ¿verdad? Y obviamente le vamos a decir crear. Aquí ya fue creado mi servicio. Entonces, ¿cómo puedo constatar si efectivamente mi Data Lake fue creado satisfactoriamente y mi contenedor también? Existe un software que se llama Microsoft Azure Storage Explorer. Vamos a darle un refrescar, que me va a poder permitir visualizar todos los contenidos de tipo storage que yo tengo actualmente en mi servicio de Azure sobre la suscripción que vemos aquí. Entonces, como podemos notar, aquí yo tengo ya el Datapro Latam 10 que acabo de crear bajo la característica generación 2 que corresponde a un Azure Data Lake. Entonces, me voy a ir a la sección de contenedores y voy a notar que aquí tengo la parte del contenedor Datos Retail que acabo de crear hace un momento. Si le doy refrescar, vemos que actualmente no disponemos de contenido. Entonces, ¿cuál es el otro paso que vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestro grupo de recursos y vamos a situarnos en la parte de nuestro servicio de Azure Data Factory como orquestador. Este que se encuentra aquí. Y le vamos a decir en la opción de Auto Run Monitor que vamos a empezar a crear nuestro proyecto de Data Factory para hacer la ingesta a nuestro Data Lake sobre los datos provistos desde un SQL Azure Database. Entonces, esta es la interfaz de Azure Data Factory y le voy a dar a la sección Copy Data. Entonces, en este momento vamos a crear el nombre de mi proceso, que se va a hacer una ingesta, ¿verdad? Va a ser una ingesta de un Azure SQL to Data Lake. ¿Qué tipo? De tipo batch. Ok, entonces, una vez que yo acabo de crear el nombre, le vamos a dar siguiente. Necesito establecer la conexión origen de donde voy a traer los datos. Voy a darle nueva conexión. Y habíamos dicho que íbamos a traerlo de un Azure SQL Database. Le doy conectar. A mi linked server, que era la conexión, vamos a llamarlo a este origen. Vamos a seleccionar una suscripción. Un servidor, en este caso nosotros habíamos creado este que se llama Datapro Latam 10. La base de ejemplo, que en este caso sería esta. Un método de autenticación, que en este caso va a ser Julio. Vamos a verificar la conexión. Y en este momento nos está diciendo que es satisfactorio. Entonces vamos a proceder a crearlo. Y como ustedes pueden notar, aquí actualmente ya tengo mi conexión de origen con la que voy a extraer. Lo selecciono y le voy a decir siguiente. Entonces, él en este momento nos va a traer un sinnúmero de tablas del contenido de la base de ejemplos. Entonces, para este caso, yo puedo seleccionar una tabla o puedo también darle la información por medio de un query. Para validar, obviamente, que el query es satisfactorio, hago una validación. Y en esa validación vamos a poder constatar en esta sección que está trayendo un resultado. Ya una vez hecho eso, le vamos a dar siguiente. Y vamos a proceder a crear una nueva conexión hacia el destino, que en este caso es mi Azure Data Lake. En este caso vamos a escribirle Data Lake, generación 2. Este va a ser mi destino. Vamos a decirle que va a estar vinculado a una suscripción. Él va a buscar cuál es el nombre de los data lakes que yo tengo establecidos en los diferentes storage accounts, que en este caso es este que se llama 10.
Y posteriormente a eso verifico la conexión. Una vez satisfactorio le voy a decir crear. Y en este momento puedo seleccionar mi destino y darle siguiente. Entonces, ya una vez hecho eso, voy a ubicar la ruta, o sea, los contenedores que se encuentran en mi Azure Data Lake, donde voy a albergar esa información que voy a extraer, que en este caso sería datos retail, que hace un momento lo creamos. Lo selecciono, le voy a colocar un nombre al archivo como tal. Aquí puedo manejar las diferentes conexiones y concurrencias. Le vamos a dar siguiente. Vamos a establecer un tipo de formato. Ustedes pueden aplicar Parquet, texto, JSON, como ustedes gusten. En este caso vamos a manejar un simple texto separado por una coma, ¿verdad? Ahí pueden elegir también el método de tabulación. Le vamos a dar siguiente. Siguiente. Y aquí lo que nos va a decir es, vamos a realizar un proceso de ingesta donde vamos a extraer los datos de un Azure SQL Database hacia un Data Lake generación 2, el cual puede contener información en diferentes tipologías, ¿verdad? Estructurados, semiestructurados y no estructurados. Entonces vamos a darle siguiente. Y él en este momento se va a encargar de hacer las validaciones pertinentes sobre las conexiones y va a tener, ahora sí, los diferentes, ¿verdad?, procesos satisfactorios donde ya se ejecutó ese proceso de ingesta. Entonces, si yo me voy aquí a esta sección de mi contenedor y le doy refresh, me voy a dar cuenta que ya aparece el retail que acabo de crear con la segmentación de datos. Eso quiere decir, por ejemplo, que si en este momento yo agarro, le quiero decir, quiero hacer un download y vamos a guardar en el desktop, él en este momento, vamos a esperar a que finalice. Para efectos visuales, nos vamos a dar cuenta que en este retail yo ya dispongo de los datos que ya fueron extraídos. Entonces, bajo ese escenario, podemos decir que se realizó mi proceso de ingesta como tal. Ahora bien, ¿qué pasan con todos los objetos que yo fui creando en cada uno de estos pasos por medio del wizard? Yo puedo irme a la acción de edición y puedo constatar que obviamente se creó un pipeline con el nombre ingesta, como podemos haber visto en la presentación anterior. Se creó un pipeline con el nombre de ingesta. Se creó una actividad de tipo copia, que es esta de aquí. Se establecieron un conjunto de datasets con los datos que se encuentran aquí. Y en la sección de conexiones se crearon los dos linked services que se encuentran aquí. Aquí lo interesante del proceso en batch, como les mencionaba, es que en mi proyecto yo puedo aplicar un trigger, que en este caso es un evento de calendarización, en donde yo puedo establecer, en ese momento yo puedo agarrar y decirle a mi trigger que quiero crear una customización para que este proceso de ingesta se realice de forma periódica, como pueden ver aquí. Entonces, esto de aquí que acabamos de ver es lo que se conoce como un proceso de ingesta por medio de batch. Algo muy concurrente, algo muy predefinido y algo que se puede dejar corriendo en el momento que ustedes lo deseen. Pero existe también otro tipo de procesamiento, que es el que se conoce como el procesamiento de tipo streaming. ¿Qué es el procesamiento de tipo streaming? El procesamiento de tipo streaming consiste en que va a existir, podría ser un bot, podría ser un sinnúmero de dispositivos de tipo IoT, que se encargan de transmitir diferentes eventos hacia la nube para que a la final ese tipo de eventos puedan ser interpretados y analizados bajo una cierta gestión de forma real, en vivo, sin necesidad de tener que esperar procesos calendarizados, ¿verdad?, para poder disponer del dato. Entonces, en este caso, dentro del esquema de procesamiento de datos, como lo vamos a ver en la arquitectura, existen dos sabores a nivel de hub. Está el famoso IoT Hub y está el Event Hub. A la final, estos dos servicios son servicios exclusivos de ingestas de Azure, para lo que es una carga masiva de datos que puedan estar proviniendo de diferentes fuentes. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de los dos? A la final tienen la misma funcionalidad. Lo que varía es el enfoque.
En el caso del IoT Hub, lo que busca es poder conectar los diferentes dispositivos electrónicos hacia la nube para que pueda hacer uso de los diferentes servicios que se encuentran ahí. Y en el caso del Event Hub, lo que busca es de alguna manera poder generar el proceso de recepción de todo el bombardeo de los diferentes dispositivos que puedan transmitir para que puedan ser consumidos por medio de un servicio de analítica en vivo, que en este caso sería en streaming. Si necesitan conocer un poco más sobre IoT Hub, los invito a la próxima charla que estaría impartiendo el compañero Roberto Peña, en donde se va a hablar un poco sobre el Internet de las Cosas y los servicios que estarían complementados al mismo. Entonces, ya digamos teniendo configurado nuestro servicio de ingesta, vamos a incorporar un servicio que vamos a llamar Stream Analytics Job, ¿verdad? El cual se va a encargar de leer en vivo todos los eventos que son capturados de forma masiva a través de este Event Hub. Para lo cual vamos a mostrar el segundo demo. En el segundo demo necesitamos 3 servicios puntuales. El Event Hub, que es un servicio de ingesta, en donde vamos a bombardear al servicio a través de un bot o un simulador que tenemos. El segundo va a ser un contenedor para efectos visuales, de donde va a estar llevando todos los eventos que han sido procesados en vivo. Y obviamente, eso lo estaríamos viendo, aquí hay un error, a nivel de un Stream Analytics. Entonces, me voy a ir, vamos a cerrar esta parte aquí, al mismo grupo de recursos, y lo que yo tengo que hacer es crear unos nuevos servicios. El primero va a ser mi hub. ¿Ok? Que como aquí bien claro lo está diciendo, es un servicio escalable, ¿verdad? A nivel de ingesta de datos. Vamos a darle crear. Vamos a vincularlo sobre un resource group. Vamos a colocarle un nombre del namespace de mi Event Hub. En este caso se va a llamar EH Data Pro Latam número 10. Vamos a decirle a él que va a haber una localización. En este caso va a ser el este. Vamos a establecerle, obviamente, el tipo de servicio consumible que va a tener. Obviamente vamos a utilizar uno básico. Y posteriormente a eso le vamos a decir siguiente. Ya en este momento, él está encargándose de habilitar todas las características de mi servicio. Y por último, vamos a decirle a él que por medio de la validación satisfactoria me cree mi Event Hub, que habíamos dicho que es un servicio exclusivo de ingesta de datos. Mientras él se va creando, me voy a ir otra vez a mi grupo de recursos. Y vamos a crear nuestro servicio de Stream Analytics Job para poder leer de forma real los datos que están siendo bombardeados directamente a través de mi Event Hub. Vamos a crearlo. Vamos a llamarlo Stream Analytics Data Pro Latam número 10. Lo vinculo a una suscripción. Lo vinculo entre un grupo de recursos. Le especifico la región en donde va a estar albergado y le voy a dar crear. Entonces, aquí en este momento Azure se está encargando de provisionar, ¿verdad?, los recursos a nivel de, ¿cómo se llama?, de los servicios que acabamos de configurar. Entonces, vamos a irnos otra vez a mi resource group número 10. Y en este momento, vamos a ver que mi servicio de Event Hub ya fue creado. Todavía el servicio de Stream Analytics está siendo en este momento creado, pero vamos a irnos por un momento a la parte del Event Hub. Ok, en este servicio, que es un servicio exclusivo de ingesta, vamos a tener 2 características puntuales. La primera es que en esta sección de entidades yo puedo establecer Event Hubs específicos, es decir, un Event Hub que se encargue de la captura, de la transmisión de ciertos sensores. Entonces puedo tener diferentes entidades dependiendo de la necesidad. Entonces yo voy creando un evento que se va a llamar Hub
Data Prolatan 10. Y así procedo a crear cada uno de los eventos con los que va a interactuar directamente mi Event Hub. Vamos a irnos un momento para ver si ya se crearon mi Stream Analytics. Ok, aquí ya fue creado mi Stream Analytics. Entonces, el Stream Analytics, como había mencionado, es un servicio que se va a encargar de estar evaluando la información en tiempo real, el cual está compuesto por un input y un output. El input significa que yo voy a tener que crear una conexión sobre un servicio de ingesta, como vemos aquí los dos casos que les había mencionado, tanto el Event Hub como el IoT, donde se va a estar capturando en forma stream todos los datos en vivo. Y vamos a tener la posibilidad de establecer en un output diferentes servicios de salida donde se va a estar enviando todo este proceso que se va capturando en modo live. Puede ser hacia una base de datos, puede ser hacia un table storage, puede ser inclusive a través de un Power BI, entonces puede ser inclusive hasta un data lake. Entonces, hay un sinnúmero de servicios, ¿verdad?, que son complementarios para poder analizar esta data. Para lo cual, obviamente, vamos a situarnos en este que yo ya tengo ya preestablecido, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, en donde yo ya tengo mi Event Hub y mi Streaming Analytics Job. Entonces, en este caso, en mi Streaming Analytics, el input obviamente va a ser un servicio que proviene de un Event Hub, y en el caso del output vamos a mandar el resultado directamente a una base de datos de SQL Azure. Para lo cual, vamos a abrir un pequeño bot o simulador, como quieran llamarlos, en Visual Studio, el cual va a tener dos características. La primera, va a tener que crear un connection string en base a un Event Hub, que en este caso se llama 123, sobre los diferentes servicios que yo tengo publicado en la nube, en donde vamos a establecer cuál va a ser el servicio que va a ser bombardeado. En este caso va a ser él. Y en este caso, el Event Hub name va a corresponder a el nombre de la entidad que yo establecí en mi Event Hub, que en este caso la entidad corresponde a el nombre Hub, como pueden notarlo. Entonces, vamos a irnos por un momento a Azure, vamos a hacerle un select a la tabla destino, que va a ser el SQL, vamos a darle ejecutar, y nos vamos a dar cuenta que obviamente no hay información. ¿Y esto es por qué? Porque obviamente el servicio de Stream Analytics yo lo tengo en este momento apagado, lo cual voy a proceder a levantarlo para poder hacer el bombardeo en vivo. Vamos a levantar el servicio, le vamos a decir que se ejecute en este momento. Entonces vamos a darle un par de segundos mientras el servicio se va iniciando. Entonces, como pueden notar en este mismo stream, yo voy a tener mi Event Hub y voy a tener mi database por medio de esta sintaxis que va capturando el evento para que pueda ser almacenado a través de los bombardeos directamente en esta fuente de destino. Entonces, vamos a darle un chancecito que termine de cargar. Al parecer ya inició, vamos a darle un chancecito en el que aparezca que el servicio ya se encuentra en ejecución, que va a aparecer en este lado de acá. Ok, como pueden notar aquí dice que ya el servicio se encuentra en ejecución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Actualmente el servicio ya se encuentra en línea, pero no existe ningún bombardeo de datos, porque no se han estado transmitiendo eventos que el Event Hub esté recibiendo. ¿Cómo constato eso? Porque en el Event Hub
a través de la métrica de eventos, no existe todavía latencia porque obviamente la información todavía se sigue conservando en cero. Ahora, vamos a habilitar nuestro bombardeo de datos, ¿verdad? A través de la solución de Visual Studio. Entonces, esto es como un simulador, ¿verdad? Es un bot que se encarga de bombardear el Event Hub para que de alguna manera pueda ser gestionado en Stream Analytics. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo, a nivel de base de datos, ya debo estar teniendo resultados en virtud de que los datos están siendo bombardeados en vivo. Como pueden ver la cantidad en el contador aquí, tengo 49, tengo 57, tengo 62, tengo 67 y ahí va subiendo. En el momento que yo interrumpo el bombardeo de los eventos, obviamente él se va a quedar en el último estado porque ya no está recibiendo más datos, ¿verdad? Lo pueden constatar ahí, en base al servicio. Y va a haber un pico en donde te va a indicar que obviamente existen ciertos eventos que se están afectando directamente a nivel de mi Event Hub, los cuales son consumidos directamente en mi Stream Analytics, para que para efectos del negocio esta data pueda ser interpretada en forma en vivo, ya sea por medio de un reporte, ya sea por medio de un dashboard, ya sea por medio de algún insumo que yo quiera exponer en las diferentes tecnologías de análisis, ya sea un Azure Databricks, ya sea un HD Insight, ya sea inclusive por medio de un Power BI. Y sobre eso, ¿verdad? Darle algún tipo de valor agregado sobre esta ingesta masiva, que en este caso no es controlable, ¿verdad? Y que de alguna manera sobre unos servicios complementarios que tiene Azure, ¿verdad? Podría darle ese enfoque. Entonces, ya digamos, explicado un poco eso, volvemos un toquecito a la presentación. Entonces, podemos decir que obviamente los procesos de Event Hub a nivel de la ingesta de datos de forma masiva, siendo consumido directamente por medio de un Stream Analytics, me da un valor agregado en función a un proceso en batch que es muy mecánico, llamémoslo así. Otra cosa también importante, ¿verdad? Es que este tipo de bombardeos no solamente tiene que ser visto para aspectos de análisis, sino también bajo aristas también de servicios de tipo aprendizaje, ¿verdad? Que me vaya estableciendo posibles modelos de minería sobre esa captura de ingesta, que como mencioné, puede ser en data de cualquier tipo. Puede ser a través de datos relacionales, pueden ser a través de datos que vienen en redes sociales, pueden ser datos inclusive de videos, entre otros. Esto más aún a sapiencia de que obviamente los eventos ya no son controlados por sistemas, los eventos son controlados por los diferentes dispositivos, tales como por ejemplo algún tipo de artefacto electrónico que tengamos en la casa, algún tipo de sensor que esté en la calle. Imaginémonos que en este caso el Stream Analytics estuviera recibiendo el bombardeo de datos de las diferentes posiciones que tuviéramos por medio de los GPS en los vehículos. Entonces es un número no controlable, es un número bastante elevado, pero que de alguna manera me permite evidenciar, ¿verdad?, la temática de desplazamientos y de ubicaciones precisas de todos los vehículos que pudiera tener una determinada flotilla. Entonces, esto sería más que todo para la sesión de hoy, ¿verdad? Lo que estábamos viendo en el tema de ingesta de datos. Sí los invito, digamos, a visitarnos a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? DataPro Latam. Y también hacia nuestro sitio de blog, que es el que se encuentran ahí, en donde estamos publicando, ¿verdad?, diferentes videos sobre diferentes tecnologías, con la finalidad de que obviamente puedan de alguna manera ver, ¿verdad?, nuestras experiencias y conocimientos sobre los estos servicios y probablemente el día de mañana puedan ponerlo en práctica en cada una de sus organizaciones. Entonces, estaríamos del lado mío, Ahías, no sé si entramos a la parte de preguntas. Sí, hay una pregunta, digamos, tomen en cuenta primero que llevamos por la plataforma, hay como un desfase de 20 segundos. Entonces, si ustedes nos hacen la pregunta en este momento, nosotros la vamos a contestar como en 20 segundos. Y tengo algunas preguntas que hicieron ya para ir avanzando en eso. Y la primera es, bueno, primero no entiendo mucho la pregunta, pero dice Python y R, ¿en qué categoría entrarían, digamos? No sé qué puedes contestar de esto, digamos, porque al final Python y R es un montón de cosas. Sí, vamos a ver, ok.
Si nosotros partimos desde el punto de ingesta de datos, vamos a tratar de organizar un poco la pregunta. ¿Dónde podría aplicar Python y R para efecto de consumir esa data? ¿Ok? Recordemos que la ingesta de datos se va a encargar de una ubicación per se de los archivos de forma cruda en un repositorio. Podría ser Azure Data Lake, por poner un ejemplo. Entonces, para efectos de analítica, efectos de transformación de datos, efectos inclusive hasta de darle un tipo de formalidad a esa información, pensando en una lista de modelado, existe, por ejemplo, un servicio en Azure que se llama Azure Databricks, que Azure Databricks está apto para poder aplicar lenguajes, ya sea en Scala, Python, R, ¿verdad? Sobre esos tipos de datos y poderle dar un fin en particular. Ahora bien, si lo que quieren es tal vez utilizar R para darle un poco de más de amigabilidad, pero desde un sentido de interfaz, ¿verdad? Visual, recordemos que Power BI, si lo van a ver en forma streaming, también tiene la característica o el feature de R. Entonces pueden aplicar sus programaciones, sus estadísticas específicas para que el reporte les salga en función a ese tipo de lenguaje. Ok. Es lo que yo pienso, digamos, al final Python y R se puede utilizar como ETL, se puede utilizar como modelos predictivos, se puede utilizar como modelos, digamos, como conceptos de web service, digamos, en este caso yo pudiera utilizar un Azure Function que me ¿Es permita hacer correcto? determinadas funciones del proceso de ingesta, digamos, además dentro del Data Factory hay llamadas a Azure Function que es como un listening que vamos a tener para poder hacer determinados procesos y realmente en este caso, al ser un lenguaje de programación que Microsoft le está apostando mucho, en el caso de Python, digamos, yo no es que desprecie R. R me gusta, digamos, R me gusta porque en temas estadísticos hay conceptos que no lo soporta tanto Python, digamos, o cuesta encontrarlo, digamos, en el caso de análisis digamos, de conceptos de regresiones, R es mucho más potente. Ahora bien, eh, aquí va a depender de lo que quieras hacer. Y también tengo otra pregunta. Un Y, toquecito solamente para complementar dale. ahí antes de cerrar. Es importante también tomar en cuenta que en el caso de Azure Data Factory, obviamente también puede ejecutar diferentes notebooks de Azure Databricks. Es decir, si ustedes tienen una programación per se a través de diferentes notebooks en diferentes lenguajes, llámese Scala, Python, R, como gusten, ¿verdad? El Azure Data Factory puede ejecutar esta sintaxis a través de Azure Databricks para que el mismo orquestador de ingesta, ¿verdad?, ya tenga su propia analogía, ¿verdad? Solamente para añadir eso. Vale. También hay otra pregunta y quizás sería bueno que ya ingresaras de nuevo a, a la parte de Azure porque me están preguntando que si se puede hacer ingesta de datos usando Azure Data Factory desde mis servidores, me imagino que son servidores on-premise, de, por ejemplo, una base de datos de Oracle. Entonces, esto medio lo mencionaste, de los link servers. Entonces, no sé si le muestras ahí que tiene todos Sí, esos claro. proveedores para que vean que no estamos mintiendo. Tranquilo, aquí le damos el gusto, no hay problema. Vamos a ver dónde está nuestro Data Factory. Aquí lo tenemos. Ok, entonces, aquí cuando nosotros venimos a crear nuestros diferentes linkeds, ¿verdad? Vamos a tener un sinnúmero, ¿verdad?, de proveedores de donde lo podemos jalar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo quisiera jalar a nivel de un servidor en premisas? Entonces, nosotros tenemos que establecer un conector de este tipo, dense cuenta, está en un servidor, y tenemos que establecer un gateway de enlace hacia nuestro servidor. Ese gateway lo configuramos aquí. ¿Para qué? Para que la gestión de ingesta tenga que ir a resolver el gateway y pueda ser incorporado como parte de una conexión nueva. ¿Ok? Por ejemplo, yo aquí establezco un nuevo runtime y aquí es donde le digo a él si se va a encontrar en un servidor de tipo premisas, ¿verdad? O si solamente va a ser hosteado hacia un servidor que se encuentre en la nube. Y Ok, además de mencionar de los diferentes proveedores, ¿verdad? Que me brinda, vamos a devolvernos un momentito aquí.
todos los distintos proveedores de tipo servicio, físicos y demás, que me brinda la herramienta de Azure Data Factory, el cual, sí es importante mencionar, que está en constante actualización, dado a que es un PaaS, ¿verdad? No implica tener instalaciones per se de nada, sino que a medida de que van existiendo nuevas necesidades, Microsoft va incorporando, ¿verdad? Ese tipo de amigabilidades dentro del mismo servicio. No sé si puedes filtrar por esa mala palabra de Oracle ahí para que vea que si hay provider. Perdón, Oh, perdón, no se vayan a enojar, no, no, es no, broma. claro. No, no, con mucho gusto lo hacemos ahí. No se enojen, es cuestión de broma, es entre Entre colegas. rivales, como aquella novela, amigas y rivales. Al final, todas las plataformas son funcionales dentro de la empresa, no hay que pelear, digamos. Uno hay que servir al que le da de comer, como dicen. Vaya, tenemos otra pregunta y dice acá, ¿se podría usar webcraping para llenar la base de datos? Bueno, ahí bueno, habría que ver, ¿verdad? A nivel, digamos, de proveedor directo, no está establecido, pero si dentro del mismo proceso de ingesta se establece mecanismo para que el servicio pueda, ya sea por un event hub o ya sea por medio de algún tipo de conector, extraer la data, si es viable. Recordemos, estos son los servicios que están ahorita disponibles en la nube, pero eso no quita que de alguna manera exista un servicio complementario al Azure que sirva como un punto intermedio para poder generar las extracciones, ¿verdad? Ok. Va, tenemos otra pregunta. Dice, ¿se puede aplicar el concepto de Event Hub o streaming con datos que vienen de un sistema transaccional o teniendo como datos de origen un TXT? Vamos a ver, recordemos que el Event Hub como tal es una ingesta de eventos. Entonces, los eventos pueden ser cualquier cosa, pueden ser desde un simple clic, un evento puede ser un dato, un evento puede ser inclusive hasta un registro. Entonces, la respuesta es sí, usted puede generar una ingesta y lo único que tiene que configurar es el medio por el donde vas a bombardear, vamos a ponerle en una palabra coloquial, ¿verdad? El servicio para que pueda ser consumido directamente a través de otras plataformas. Ok, tenemos otra pregunta y quizás esta Roberto lo va a ayudar a explicar un poco más porque dice, ¿la base de datos que almacena el streaming es de tipo NoSQL? Qué bueno, o sea, vamos a ver, existe una opción híbrida. Para no robarle un poco el protagonismo al compañero, ¿verdad? Eso lo va a explicar más el compañero de la próxima sesión. Exacto. Entonces, te invito a que continúes porque la parte de hito hay varias formas de analizarla y de almacenarla, digamos. Entonces, puede ser utilizar, digamos, un mecanismo para que cobren menos porque al final eso es caro. Entonces, ahí sí, mejor que Roberto los diga, los tics para poder minimizar costos. Va, aquí vamos con otra pregunta. Dice, en el ejemplo que usaste como contenedor de tipo block container, pero hay otros tipos, ¿en qué casos se usarían los otros tipos? ¿Cuál sería el mejor? Quizás aquí lo está hablando del data lake, si no me equivoco. Es correcto, o sea, todo va a depender, digamos, del sabor que vos le quieras dar. Voy a ir un momentito al recurso, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Dataplatan 10. Ok, eso, vamos a ver, no existe una ciencia cierta en donde usted tiene que utilizar únicamente un contenedor. Recordemos que los contenedores son estructuras físicas que van a albergar información. O sea, usted puede tener información compartida, puede tener información a nivel de tablas o storage, ya estamos hablando de un modelo estructurado, ¿verdad? Puedes tener inclusive kiwis, ¿verdad? Pero esto va a depender, digamos, de la usabilidad que vos le quieras dar. Si lo que estás trabajando son tablas, puedes almacenarlo aquí. Pero si de repente la información de las tablas lo quieres transformar en un formato diferente, llamemos CSV, o inclusive en un formato más seguro, como un Parquet, para darle un mayor de funcionalidad a una sintaxis, llamémoslo Databricks, ¿verdad? Ya depende, digamos, de la amigabilidad que vos quieras manejar en cualquiera de estos dos entornos. A la final, ambos son funcionales, a la final, ambos se pueden trabajar, solamente es un sabor más que te da Azure, ¿verdad? Para poder trabajar esa información. Sí. Al final, digamos, no sé si puedes crear una conexión de nuevo a Data Lake, digamos, ahí te dice los formatos que soporta el Data Lake, vamos, porque hay que tomar en cuenta que un block storage, como mencionó Julio, no es solo un almacenamiento de tipo Data Lake, digamos, al final un block storage es como algo más general, donde, si ven ahí, hay tres tipos de almacenamiento principal, pero dentro del mismo container
se pueden almacenar diferentes tipos de archivos. Entonces, no sé si los ayudas con el Data Factory y mostrarles ahí lo que mencionaba del Avro, del JSON, del TXT. Entonces, para que vean que realmente, digamos, en este caso, cuando vos configuras el block storage y le das soporte a Data Lake, puedes ver ahí que vos puedes tener diferentes formatos, así como Julio lo dice. Sí, digamos, vamos a ver, lo voy a dar desde el paquete para no crearlo de cero. Digamos que aquí, en la sección del pipeline, dentro de mis actividades, y vamos a ver aquí, ¿dónde estaba? Ah, ok, ya me acordé, es que tendría que editarlo. Es que en la sección donde nosotros vamos estableciendo el tipo de archivo, ¿verdad? Nosotros aquí podemos establecerle, ¿verdad? El tipo de formato, ¿verdad? El tipo de formato, en este caso lo tenemos un CSV, pero si digamos, vamos a hacerlo algo rapidito, un copy, pa, dato, origen, destino, ok, ahí usted puede trabajar diferentes tipologías, ¿verdad? Puedes utilizar JSON dependiendo de la forma de presentación que tengas. Puedes establecer inclusive formatos Parquet, aquí es importante, ¿verdad? Donde no solamente está casado en una sola forma, ¿verdad? Podemos tener una estructura ya uniforme, en un archivo, ¿verdad? Seguro, que de alguna manera viene encriptado, ¿verdad? Que obviamente me puede dar esa amigabilidad que está indicando el compañero. Ok, vamos a la última pregunta porque ya no hicieron más. No te preocupes. Bueno, en este caso dice, buen día, soy nuevo en el tema y me pareció muy buena la explicación de las demos. Claro, son muy buenas, Julio. Ahí va mi consulta. ¿Qué otras tecnologías de Big Data existen aparte de Azure? Si esas tecnologías manejan la misma arquitectura o varían. Perdón, pero solo quiero decir algo. Espero que no se enojen los que están presentes. No hagan pacto con el diablo, usen Azure. Bueno, en realidad sí existe. Obviamente, como aquí estamos hablando mucho de lo que es Azure, ¿verdad? Obviamente, Big Data lo puedes aplicar no solamente en Azure, ¿verdad? Sino en otros proveedores. No es el único Microsoft que puede realizar esto, ¿verdad? Pero por un tema de promocionabilidad, llamémoslo así, IaaS, ¿verdad? Azure te da este sabor, pero sí, existen otros medios también que lo pueden hacer. Está Google, está Oracle, está Correcto, está Amazon. Amazon, Entonces, igualmente hay muchos cosas sabores, muchos proveedores. on-premise. Entonces, lo único que los que quieran aprender otras tecnologías van a tener que pagar cursos de unos, ¿qué? $2,000 o $3,000. No sé si hay más baratos. Ahí el único, digamos, pilar fuerte y solamente para tomar en cuenta, ¿verdad? Es la integración que hace Microsoft a nivel de los servicios, ¿verdad? Recordemos que ese esfuerzo ya no es algo que tendrían que hacerse muy manual, como de repente pueda suceder en otros proveedores, sino ya que de forma innata, ¿verdad? Ya viene vinculado. Entonces, ese te puede dar el valor agregado, y no solamente por hacerle campaña a Microsoft, sino también por la amigabilidad que presta los servicios. Como ustedes se pudieron dar cuenta, todas las configuraciones y demás tienen una interfaz atractiva para los usuarios finales, sencilla de configurar y obviamente bastante ambiciosa sobre lo que se busca realizar en base a eso. Ok. Bueno, ya llegamos al tiempo. En este Perfecto. caso, muchas gracias, Julio. Yo sé que más tarde tienes otra gran conferencia. Yo los invito a que no se la pierdan. Y la siguiente conferencia es Introducción al Internet de las Cosas, o hito, de lo que estábamos hablando un poco, por mi gran amigo Roberto Peña, digamos que es un gurú en Microsoft, porque trabaja en Microsoft, digamos, no vamos a decir que no. Entonces, él implementa y conoce nuevas tecnologías que se están realizando desde antes que nosotros los conozcamos. Entonces, para mí es muy agradable y siento muchos agradecimientos a Roberto que los de este tiempo para poderlos explicar un poco de hito. Y en este momento vamos a tener un break de
8 minutos, digamos, para que ustedes vayan a traer un pancito con café, digamos, porque yo ya me estoy muriendo de hambre. Entonces puedan ir al baño, puedan tomar agua. Y si quieren continuar con nuestras sesiones de Big Data, digamos, no se cambien de links y también tienen la posibilidad de ver la agenda y poder participar en otros temas. Entonces regresamos a las 10:10 para continuar con este tema. Entonces, los vemos en 8 minutos. No se vayan. Gracias, Julio. Con gusto, hasta luego. Roberto, ¿está ahí? Hola, hola. Vaya, mister, si quiere vamos compartiendo su PPT y su cámara, si la va a poner. Un segundo, estoy haciendo switch de los dispositivos. Audio, prueba. Listo, creo que me escuchan. Hola, hola, ¿me Sí. escuchan? ¿Sí te escucho? Ok, perfecto. Vamos. ¿La grabación no se pausa? No, la grabación sigue después. Por eso tranquilo, digamos. Ahorita estamos en break, digamos. Ahorita, ya cuando hagamos los videos, vamos a cortar y editar un poco. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, tranquilo, digamos. En este caso, estamos haciendo tras bambalinas. Ya, listo, listo. Y- Igualmente, los invito a que se unan a la comunidad de Facebook que se llama ISSQL. Ahí estamos contestando preguntas también. Y se van a publicar los materiales. En este caso, no mencionó nuestro compañero Julio, pero en el caso de ellos, el video de la conferencia se va a publicar en Data Pro Latam, pero se va a crear los recursos también en el canal de YouTube de la comunidad oficial, que es ahí también SQL. Entonces, si gustan, pueden unirse al grupo de Facebook o suscribirse al canal. Digamos que al final vamos a tener estos recursos y vamos a tener también a futuro otros eventos que les puede interesar y ahí vamos a publicar. Entonces, quiero ver. Ok.